Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Bueno, en esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que yo creo de que es muy importante para este tiempo. Amén. Y yo he titulado, mis amados hermanos, este tema como la resistencia de una iglesia. Amén. Entonces, es muy importante, mis amados hermanos, porque prácticamente es sobre cuánto nosotros resistimos como iglesia. Amén. Yo creo de que ya en nuestro recorrido a ninguno de nosotros se nos ha hecho fácil el caminar. Amén. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, ay, sí, todo ha sido fácil, pastora, y todo se me ha abierto de par en par. Mentiras. O sea, hay cosas, mis amados hermanos, que a nosotros se nos han dificultado. Hay situaciones en las cuales uno llega a un momento donde uno dice, solo por Cristo continúo, o porque en realidad amo a Dios, pero llegan momentos, mis amados hermanos, donde nosotros sentimos desmayar. Amén. No sé si en alguna oportunidad a ustedes les ha pasado, pero llegan momentos donde uno se siente débil. Amén. Mas sin embargo, yo creo de que cuando uno ya se ha enamorado de Cristo, aunque uno se sienta débil, por uno no pasa el pensamiento de que uno se va a olvidar de Dios. Entonces, aunque uno sienta ahí, ¿verdad?, que anda así a veces como claudicando, pero por lo menos uno tiene la seguridad donde, bueno, pero de Dios no me alejo, no me aparto, sino hemos llegado a entender, mis amados hermanos, que el único que a nosotros nos puede sostener, que el único que a nosotros nos puede dar vida, se llama Cristo. Amén. Amén. Entonces, quiero empezar con la cita de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Probablemente ustedes se saben esta cita, porque estamos hablando, ¿verdad?, sobre la resistencia de una iglesia o una iglesia que resiste. Amén. Dice el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7. Dice, someteos, oigan esto. Dice, someteos pues a Dios. Dice, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Miren qué importante es esto. Esta cita, mis amados hermanos, es tan importante porque dice, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, en otras palabras, nos está diciendo a nosotros, si tú quieres resistir al diablo, entonces sométete. Entonces, esto es algo claro, donde el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, habla a nuestros corazones, porque a veces nosotros queremos resistir, pero no nos sometemos. Entonces, por eso no resistimos. Amén. Entonces, dice acá algo muy importante. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Cuando nosotros lo vemos, mis amados hermanos, bíblicamente, ustedes lo pueden buscar ahí, yo no lo traigo aquí, pero ahorita se me viene a la mente, sobre este pasaje bíblico que está en el libro de Mateo, capítulo 4, donde nuestro Señor Jesús fue tentado. Ustedes, ¿verdad?, se les ha enseñado de que Él fue tentado en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Entonces, se los voy a repetir, ¿verdad?, por cuanto estoy dando este tema. Pero viene el enemigo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús, por cuanto Él estaba sometido, entonces Él resistió la tentación. Amén. Porque viene Él, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Él con hambre y todo, y le dice, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Lo estaba tentando. Si eres hijo de Dios, le dice, entonces convierte estas piedras en pan. Entonces viene Él, ¿verdad? Como Él estaba sometido, entonces Él dice, escrito está, le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces viene luego y le tienta, mis amados hermanos, el alma, ¿verdad? Cuando se lo lleva a un lugar muy alto y le dijo que se tirara, porque escrito estaba de que ángeles el Señor iba a enviar. Entonces viene Él, ¿verdad?, y le habla al enemigo y le dice que no iba a tentar al Señor, que escrito estaba también que no se iba a tentar al Señor. Le tentó el alma. Pero luego, cuando le tienta el espíritu, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, cuando le tienta el espíritu, se lo llevó a un monte para que él viera en realidad todo lo que estaba a su alrededor. Y le dijo, todo esto te daré
miren cómo se tiene, todo esto te daré, le dijo, si postrado me adoras. O sea, le tentó el espíritu. Entonces viene el Señor Jesús y le dice de que escrito estaba que solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Pero luego, ¿verdad? De que, eso es lo que yo quiero que usted vea. Luego de que Él le respondió, porque Él tenía el escrito está, pero como Él estaba sometido, Él resistió, dice la Biblia, que el enemigo se fue. Entonces la importancia, miren, la importancia de que uno resista porque uno está sometido es esta, de que se cumple, dice, y huirá de vosotros. Dice, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, va a llegar un momento, mis amados hermanos, donde se va a tener que ir. ¿Por qué? Porque el pueblo está definido, porque el pueblo está sometido, porque el pueblo llegó a un nivel de resistencia, porque tiene presente lo que está escrito, porque tiene presente lo que es para Dios, porque tiene presente cuánto ama a Dios. Entonces todos nosotros, mis amados hermanos, en nuestro caminar, en nuestra vida, ¿verdad? Como decía al principio, todos hemos pasado momentos difíciles, momentos de debilidad, momentos de algún desaliento, de algún desánimo, porque probablemente un día, hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia, pero hay días donde, si nosotros somos sinceros, hay días donde uno no está así como que muy animado, sino hay días donde a veces tal vez entra el cansancio, entra el agotamiento. Pero lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que en esos momentos de debilidad es donde nosotros tenemos que resistir. O sea, si llega un momento en la mente de ustedes donde ustedes yo no tengo ganas hoy, por ejemplo, de congregarme, pero si usted resiste, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que el diablo huirá. Porque en esos momentos, mis amados hermanos, de debilidad, de flaqueza, donde uno está siendo a veces probado, pero si uno está sometido, el diablo va a huir. Entonces el enemigo, mis amados hermanos, se tiene que apartar. Eso no quiere decir de que no vaya a regresar, va a regresar, porque el enemigo, la Biblia dice de que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces él va a regresar, pero si la iglesia está sometida, resiste. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entender en realidad qué es un sometimiento, o qué es lo que yo tengo que hacer en realidad para poder resistir ante toda trampa del enemigo, ante la tentación. Por ejemplo, la tentación, mis amados hermanos, la podemos resistir si nosotros oramos. Porque la Biblia a nosotros nos muestra de que debemos de orar para no entrar o no caer en tentación. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver en realidad de que vamos a lograr someternos si nosotros oramos. Amén. Si nosotros nos humillamos. Entonces dice que la palabra someterse, miren lo que es la palabra someterse. Dice que es ponerse, oigan esto, dice ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien, dice, aceptar lo que otra persona o circunstancia le pone. Entonces miren qué importante es esto, porque dice de que el someterse es reconocer autoridad. Entonces nosotros no podemos salir vencedores en algo porque está escrito si nosotros no reconocemos una autoridad humana aquí en la tierra. Entonces por eso es muy importante de que ustedes tengan pastores. Por eso es muy importante que nosotros estemos bajo autoridad. Porque cuando nosotros, mis amados hermanos, reconocemos una autoridad, aprendemos a someternos. Amén. Porque imagínense, si fuera solo para Dios y no lo vemos. O sea, cualquier persona dice, yo me someto a Dios, obviamente, porque no lo ve. Pero aquella persona que sí ve y que tiene pies de barro, entonces es muy importante. Entonces por eso Dios, ¿verdad? Como sabe que el corazón del hombre a veces está orgulloso, entonces dice, vas a resistir, te tenés que someter primero, pero lo vas a hacer aquí en la tierra.
ahí te vas a ejercitar. Entonces, imagínense, mis amados hermanos, si nosotros lo vemos, ¿verdad? A veces tal vez como ministros, ustedes pueden ver como ministros, y a veces como ministros tal vez es difícil someterse. Pero ante un policía, que ni cristiano es, y si les da aquí, allá en Guatemala le dicen multas, aquí no sé cómo le dicen a las multas, ¿verdad? ¿Cómo? Parte. Entonces imagínense, ni cristiano es, pero como pone también esa multa, ¿qué hace uno? La paga, se somete. Entonces miren cómo llegamos a veces, ¿verdad? A ser tan faltos de entendimiento. Nos sometemos a uno que ni cristiano es, pero cuando es, digamos, en la iglesia o los ministros, a veces cuesta. Entonces lo que yo quiero de que ustedes vayan viendo, mis amados hermanos, es de que bíblicamente está escrito que nosotros tenemos que ponernos bajo autoridad. Amén. Porque de esa forma nos sometemos. Porque de esa forma reconocemos. Porque de esa forma, mis amados hermanos, nosotros reconocemos que hay alguien mayor en alguna autoridad. Entonces, por ejemplo, miren, es que ustedes pueden ver, por ejemplo, muchos errores, tal vez en alguna persona, les digo, en este caso, como ministro. A mí me sorprendió un ejemplo que puso mi esposo hace unos días, porque yo no me había dado cuenta, o no lo había examinado así. Pero ustedes no se imaginan, mis amados hermanos, el arduo trabajo. Fue arduo, porque les digo, no fue algo simple, fue un arduo trabajo el que nosotros llevamos en Guatemala. La gente que no quiso ser restaurada ahí fue porque no quiso, no porque no hubiera medios, no porque no hubiera palabra, no porque no estuviera yo puro policía o detective ahí atrás de ellos. O sea, fue simplemente porque no quiso, los que no quisieron ser restaurados. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo esto? Ya se me olvidó. Pero lo que yo quiero de que ustedes vean, mis amados hermanos, por esto que le decía, ¿verdad? De los hermanos, que la gente que no quiso, por ejemplo, reconocer autoridad, fue porque no quiso, porque en realidad no quiso someterse. Pero, por ejemplo, le digo, mi esposo, ¿verdad? Él decía, imagínense, para el largo trabajo que nosotros tuvimos allá, les digo, hubiéramos tenido una mega iglesia, porque nosotros trabajamos mucho. Y no fue así. Entonces, yo no había analizado lo que mi esposo les comentaba a ustedes hace unos días, cuando el apóstol Juan le dijo que él había orado, por ejemplo, cuando a mi esposo del otro ministerio donde él estaba, el pastor no lo quiso bendecir cuando él se fue. Y entonces, tal vez, ¿verdad?, desató alguna palabra de maldición. Si se va, le va a ir mal. Y les digo, ministerialmente, imagínense, siendo ministros, hermanos, estando sometidos así, trabajando arduamente, y de verdad muchas cosas no fue mal. Nos costó demasiado. Y entonces les digo, venimos aquí, y entonces el apóstol Juan le dijo a mi esposo de que sobre él había declarado una palabra, un apóstol. Entonces, aunque hayan morado por él y haya sido un pastor, pero si la palabra fue desatada por un apóstol, entonces él le dijo, entonces yo voy a orar por vos. Y yo les puedo decir, mis amados hermanos, de que muchas cosas hemos fructificado. Entonces, imagínense, nosotros podemos ver tal vez algunos pies de barro, pero espiritualmente, mis amados hermanos, Dios ha dado diferentes autoridades. Entonces, si uno reconoce, a uno le va bien. Entonces, es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros nos sometamos de esa forma, porque recuérdense que aunque uno tenga autoridad, la autoridad que uno tiene no es porque en realidad uno sea bueno, sino esa autoridad viene del cielo. Amén. Entonces yo creo también, eso es algo que yo he tenido en mi mente, que aún, por ejemplo, uno de ministros, para declarar una palabra mal sobre el pueblo, también pienso yo que no se puede. ¿Por qué? Porque uno necesita tener una voz autorizada.
Y nosotros como ministros tenemos que tener esa voz autorizada, pero del cielo, de Cristo. Entonces nosotros nosotros nunca podemos, por ejemplo, tener tal vez algún problema o tal vez una diferencia con alguien y declarar que a esa persona le va a ir mal, porque nosotros tenemos que hablar cuando nuestra voz está autorizada. Que sea para bendición, que sea para edificación, que sea para exhortar, que sea, mis amados hermanos, en realidad para bendición del oyente. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me entiendan con esto, mis amados hermanos, es que es muy importante reconocer autoridad para que nosotros podamos resistir al enemigo. ¿Amén? Dice que la palabra resistir, dice que es oponer un cuerpo, dice acá, resistencia a la acción o la fuerza de otro. Dice soportar una persona, dice aquí, un deseo o una inclinación sin dejarse, dice, influir por él. Miren qué importante es la resistencia. O sea, ahí dice que va como uno cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Donde dice, el otro viene con fuerza, dice, pero el resistir es estar firme. Y dice que el resistir es no dejarse influenciar por la otra parte. O sea, imagínense, pensemos tal vez como familia o como cónyuges. Si mi esposo o mi esposa o mis hijos están mal en algo, yo no puedo ponerme igual, porque entonces no estoy resistiendo. Sino nosotros, mis amados hermanos, dice que tenemos que estar con fuerza. Dice, aquí habla, dice, de otra persona, en otra acción. Entonces no es que nosotros estemos peleando, porque definitivamente no es sano eso. Pero sí, mis amados hermanos, en que nosotros tengamos claro lo que es de Dios y lo que no es. Entonces dice acá, que resistir es soportar una persona, dice, un deseo, una inclinación sin dejarse influir por él. Oponerse una persona con fuerza a hacer una cosa, dice, ser una cosa difícil, oigan esto, para una persona. Miren, yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que cuando espiritualmente uno tiene una resistencia, hay personas que sin que ustedes digan nada, no aguantan estar con ustedes. Prefieren estar aparte. Miren, cuando nosotros ya tenemos un nivel espiritual delante de Dios o un nivel de definición por Cristo, ya no va a haber necesidad que ustedes le digan a la gente que se aleje o que ustedes quieran alejarse solo así. Ellos solitos deciden alejarse. Por cuanto espiritualmente uno ya está sitiado. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver en realidad qué tan resistentes nosotros estamos o qué tan resistentes nosotros queremos estar delante de Dios. Amén. Dice Levítico 22:31. Dice, cumplan mis mandamientos, pónganlos en práctica. Dice, yo soy el Señor. Entonces, aquí donde dice, cumplan mis mandamientos, el Señor está diciendo, sométanse a mis mandamientos. Entonces viene el Señor, ¿verdad? En este pasaje dice, cumplan mis mandamientos, sométanse, dice, a mis mandatos. Imagínense, un mandato, o sea, es una orden. O sea, un mandato no es cualquier cosa, mis amados hermanos, sino en realidad les digo, yo me di cuenta, por ejemplo, cuando nosotros nos venimos de allá, por ejemplo, cuando yo venía con Mercy y Adonai solita a Costa Rica, yo necesitaba una carta de poder. Que mi esposo me diera una carta de poder para poder sacar a Mercy y Adonai. Pero cuando nosotros nos venimos y ya dejamos, digamos, alguna propiedad allá en Guatemala, ya no nos basaban las cartas de poder, sino tuvimos que dejar mandato. Porque el mandato ya es una orden al licenciado, que así tiene que ser. Entonces viene el Señor aquí y dice, cumplan mis mandamientos. Entonces viene el Señor y está diciendo, les estoy ordenando, no les estoy preguntando, no les estoy pidiendo su opinión,
cumplan, dice, mis mandatos. Dice, porque yo soy el Señor. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de entender en realidad que los mandatos que nosotros conocemos o hemos escuchado de la palabra de Dios, en realidad vienen de Dios. Amén. Entonces, por cuanto vienen de Dios, tenemos que someternos si queremos resistir. Amén. Esto es para los que quieren resistir. Dice 1 Samuel capítulo 15 y versículo 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos, dice, como en que se obedezca, dice, a las palabras. Pero dice que la palabra obediencia, oigan esto, dice que es sujetarse a Él, dice, tenerlo como superior, dice. Entonces, aprender, dice que es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, mis amados hermanos, es de que una persona obedece cuando en realidad tiene algo superior. Entonces, mire, esto es muy delicado porque nosotros debemos de examinarnos, en este caso, los que somos padres. Eso a nosotros nos da en realidad una gran enseñanza, que cuando los hijos obedecen, es porque ellos reconocieron una autoridad. Pero cuando los hijos no nos obedecen, es porque ellos no nos están viendo como superiores. Entonces, eso es muy delicado, mis amados hermanos. Y es algo que nosotros debemos de meditar en realidad. Es algo que nosotros debemos de cambiar en este tiempo, que debemos de resistir en este tiempo. Porque les digo, ir así con los hijos no es fácil. Pero imagínense, si ellos reconocen al padre o a la madre como superior, se tienen que someter. Entonces, en otras palabras, ¿por qué a veces no se someten nuestros hijos? Porque no nos han reconocido como algo superior. Entonces tenemos que ejercitarnos en eso. Amén. Tenemos que crecer, mis amados hermanos, en esa área. Pero primero tenemos que someternos a Dios. Porque miren, si nosotros no nos sometemos a Dios, son mentiras que nuestros hijos se van a someter a nosotros. Porque esto es algo que nosotros debemos de aprender y debemos de sembrar. Amén. Y a la hora de que nosotros lo sembremos, lo vamos a cosechar con nuestros hijos. Amén. Entonces, yo quiero, mis amados hermanos, de que nosotros vayamos viendo en realidad de que como iglesia nosotros necesitamos en realidad llevar, les digo, nuestras acciones o nuestros caminos a una obediencia. Debemos nosotros, mis amados hermanos, de someternos delante del Señor, porque va a venir la tentación, porque va a venir, mis amados hermanos, el desaliento, porque va a venir, mis amados hermanos, tal vez algún quebranto. Y por eso es muy importante que nosotros en realidad nos sometamos al Espíritu Santo para que nosotros podamos resistir, o sea, ir con fuerza cuando algo se nos presente. Y para eso, mis amados hermanos, para eso y por eso es muy importante que nosotros busquemos al Señor continuamente. Porque miren, si nosotros somos tentados en algo o tenemos problemas en algo, nos desgastamos. Son mentiras que vamos a estar con la misma fuerza. Y si ustedes no se someten buscando al Señor continuamente, se quedan sin fuerza. Ya no resisten. Entonces, cuando ustedes vengan a la casa del Señor, mis amados hermanos, renuévense. Pero renuévense de verdad. O sea, no solo de palabra ni de pensamiento, no, renuévense de verdad. O sea, que en realidad ustedes salgan de este lugar. Y si pasaron mal todo el día, entonces que ustedes salgan con un pensamiento de victoria porque vinieron a la casa de Dios. Porque vinieron a buscarlo a Él, porque vinieron a ser renovados en Él. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de entender que en realidad el congregarse, mis amados hermanos, si nosotros lo vemos
tal vez le voy a poner una palabra, no sé cuál ponerle, pero esta es la que se me viene a la mente con esta idea. Es como que nosotros vengamos a la iglesia y al congregarnos, nosotros como que venimos a recibir vitaminas. O sea, algo que nos fortalece. Amén. Algo que nos ayuda. Amén. Porque lo necesitamos. Entonces nosotros, mis amados hermanos, en esta noche debemos de meditar en realidad y debemos de examinar, les digo, nuestros caminos, como yo les hablaba la vez pasada cuando les hablé de los caminos, donde, ¿verdad? Llega un momento donde dice, bueno, párate ahí, detenete y examina tus caminos. Entonces llega un momento, iglesia, donde nosotros debemos en realidad de pararnos, pienso yo, y ver qué tan obedientes estamos siendo y qué tan obedientes queremos ser. ¿Qué tan obedientes queremos nosotros que sean nuestros hijos? ¿Qué tanto queremos nosotros que en nuestra casa busque al Señor? Porque yo tengo que propiciar eso. Amén. Amén. Entonces, quiero que nosotros meditemos en esta hora en realidad de qué tan superior nosotros miramos al Señor. Porque la Biblia dice de que Él es el gran yo soy. Entonces, mire, a mí, yo no sé, pero a mí siempre me ha impresionado algo de cómo el ser humano, mis amados hermanos, le llega a tener más temor a las tinieblas que a Dios. Yo conocí personas, les digo, que si escuchan o saben que una persona es bruja o brujo, les da mucho miedo. Pero ¿y el poder de Dios? Entonces la Biblia dice, miren esto, dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces miren cómo es esto. ¿Cómo es que los demonios creen en Dios, dice, y tiemblan? ¿Saben por qué es? Porque sí lo conocen. Entonces, a veces como cristianos nos falta conocer a Dios. Porque nos da más temor alguna tiniebla que el poder de Dios. Entonces les digo, al menos yo lo vi, mis amados hermanos, muchas veces allá en Guatemala. Había una hermana que ella tenía muchos problemas con la brujería. Y llegaba cada 2 meses a la iglesia. Y cada vez que llegaba, cuando ya habían pasado los 2 meses, decía, pastora, es que falté por esto y esto los 2 meses. Bueno, está bien, qué alegría verla. Luego se volvía a aparecer 2 meses después. A los 2 meses volvía a decir, falté por esto y esto. Y al final llegaba unas 5 veces al año. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Por ejemplo, pasaban muchos procesos y es que tal persona me brujió y que no sé qué, ¿verdad? Pero si se sometía, o sea, la autoridad, mis amados hermanos, que tiene Dios, es algo que nosotros no podemos poner ni siquiera igual que las tinieblas, porque no es igual, no hay nadie más poderoso que Cristo. Amén. Entonces, lo que yo quiero es que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que tenemos que aprender a someternos, a obedecer a Dios, porque de esa forma lo vamos a ver superior, como lo que Él es. Entonces, tenemos que ver en realidad, mis amados hermanos, lo que Cristo ha sido, lo que Cristo ha hecho, lo que Él hará, mis amados hermanos, en nuestras vidas, y tener la convicción de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Entonces les digo, por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad que viene una hermana y me dijo, pastora, fíjate que yo tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque mi esposo nos dijo, no sé quién les había dicho, no me recuerdo, y dijo, pero dice que mi esposo tiene un espíritu de muerte. Yo siento que mi esposo se va a morir, yo tengo miedo. Y la cosa es de que ella andaba con miedo porque dice que le dijeron que su esposo tenía un espíritu de muerte. Entonces, cuando ella me dijo a mí, yo le dije, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me da más paz, saber que tiene un espíritu de muerte, a que Dios le haya marcado ya un límite.
Porque el espíritu de muerte se puede reprender y se tiene que ir. Pero si Dios marcó ya el tiempo, ahí ya no se puede hacer nada. Y les digo, y oramos, y ahí anda, todavía ahí anda jodiendo la pita. Pero ahí está. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que ver en realidad el poder de Dios. Amén. Amén. Tenemos que ver en realidad que necesitamos estar sometidos, porque si estamos sometidos vamos a resistir. Si estamos sometidos, mis amados hermanos, el diablo va a huir, que Jehová lo reprenda, pero tiene que huir. Amén. Amén. Pero tenemos que estar firmes en un tiempo de debilidad, conscientes en realidad y aferrados a Cristo. Amén. Amén. Dice el libro de Proverbios capítulo 10 y versículo 17. Dice, el que guarda la disciplina, miren esto. Dice, el que guarda la disciplina está en el camino de la vida. Dice acá, pero el que descuida la reprensión hace errar. Entonces dice, el que guarda la disciplina está en el camino de la vida. Y díganme ustedes, una persona que tiene una disciplina, ¿quién le va a poner la disciplina? Una autoridad, un superior. Y aquí dicen, mis amados hermanos, que el que guarda la disciplina está en el camino de la vida. O sea, nos conviene, mis amados hermanos, ser disciplinados o recibir la disciplina. Nos conviene a nosotros, mis amados hermanos, recibir aquellas llamadas de atención. Cuando a ustedes se les llame la atención, siéntanse amados, porque eso quiere decir de que sus vidas no nos dan igual. Entonces, cuando ustedes se sientan con alguna llamada de atención, aunque uno los regañe, siéntanse amados, porque eso quiere decir de que en realidad sus vidas nos interesan, que en realidad podemos mostrarles un camino mejor. Entonces, esto es algo, mis amados hermanos, que escrito está, no lo digo yo, dice la Biblia, que el que guarda la disciplina está en el camino de la vida. Entonces, yo les digo, por ejemplo, a nosotros nos pasó con mi esposo justamente hoy, donde nosotros vimos, ¿verdad?, de que nosotros dijimos, bueno, vamos a faltar al estudio, y que si todo nos salió al revés, no pudimos faltar al estudio. Entonces, no nos dieron permiso para faltar al estudio y nosotros fuimos. Y hoy que llegamos, bien faltaron como un montón, faltaron como la mitad. Y a nosotros no nos dieron permiso y faltaron como la mitad. Pero cuando nosotros veníamos platicando con mi esposo y yo le decía a él molestando, es que no le dan tanta pita, o sea, le ponen una pita corta, o sea, no puede llegar tan lejos. Entonces, eso no es ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Es que, mis amados hermanos, hay cosas que en realidad, les digo, valen en nuestra vida, porque eso no es motivo ¿por qué a ellos sí, por qué a nosotros no? Es que alguna gracia hay, mis amados hermanos. A mí no les digo, yo me siento amada. O sea, que en realidad la presencia de uno no es cualquier cosa. Entonces nosotros fuimos y los dos profetizamos en el estudio y fue una bendición. Y si nosotros nos ponemos con nuestros monos, probablemente no hay profecía. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender a ver, mis amados hermanos, es que si hay disciplina, estamos en el camino de la vida. Entonces tenemos que aprender a tener unos ojos más espirituales para ver en realidad la bendición de Dios, a recibir en realidad la instrucción, a recibir, mis amados hermanos, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Dios es bueno, mis amados hermanos, pero Dios quiere que todos estemos sometidos. Amén. Ya voy a terminar. Dice el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Dice, aunque era hijo, dice, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Miren en qué momento aprendió a obedecer.
Dice de que nuestro Señor Jesús, ahí habla de nuestro Señor Jesús, dice, aunque era hijo, dice, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Entonces, ¿por qué, mis amados? Bueno, nuestro Señor Jesús, obviamente, ¿verdad? Él era Dios, se hizo hombre, y pues Él tenía dominio propio, ¿verdad? Lo que era de Dios. Pero imagínense nosotros, como humanos, ¿por qué vamos a esperar los padecimientos para aprender a obedecer? ¿Por qué, mis amados hermanos, vamos a esperar que todas las cosas estén mal para obedecer cuando podemos hacer las cosas bien, cuando todo está bien? Amén. Entonces, a veces, mis amados hermanos, yo siempre, es que de verdad que a veces como humanos, no sé, pero somos tan tontitos a veces. Porque esperamos que las cosas estén mal para hacer caso. Entonces, no sé, mis amados hermanos, en realidad, cómo están sus caminos el día de hoy, pero sí les digo, no esperen los padecimientos para obedecer. Amén. Aprendan obediencia antes y van a fructificar. Amén. Van a prosperar, mis amados hermanos. ¿Para qué van a esperar estar sin nada cuando pueden tenerlo todo y estar sometidos a Cristo? Entonces, este es un tiempo, en realidad, mis amados hermanos, este es un año para que nosotros, en realidad, les digo, seamos recompensados, pero para aquel que reconoce. Porque imagínense, si la persona no reconoce en realidad lo que Cristo es, lo que Dios ha hecho, no reconoce autoridad, entonces ¿de quién va a recibir la recompensa? O sea, no se puede. Entonces, este año, mis amados hermanos, van a ser recompensados aquellos que tengan al Señor como superior en sus vidas. Entonces, yo quiero de que en esta hora, mis amados hermanos, nosotros nos vayamos con el pensamiento de que vamos a resistir. Amén. Dios. No importa, mis amados hermanos, cuál sea el padecimiento. No importa cuál sea la dificultad. No importa, mi amado hermano, cuál sea el quebranto. Es que el diablo va a huir. Amén. Porque vamos a resistir. Porque nos vamos a someter. Porque reconocemos en realidad una autoridad, mis amados hermanos. Y la palabra que sí tiene peso en nuestra vida, yo siempre lo he dicho, la palabra que sí tiene peso sobre nuestra vida no es la que digan las demás personas, es lo que Cristo ya habló de nosotros. Amén. Es lo que Cristo ya dijo, es lo que Cristo ya dispuso para nosotros. Esa palabra sí atesórenla, esa palabra sí guárdenla, esa palabra, mis amados hermanos, pónganla en sus caminos porque se va a cumplir. Porque no ha sido hombre en realidad quien se los ha prometido. Amén. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Entonces nosotros, mis amados hermanos, que en este 2024 nosotros podamos ser una iglesia que resiste. Amén. Que podamos resistir en realidad. Porque va a llegar y se va a terminar el 2024. Si Cristo no ha venido, que yo creo que Cristo pronto viene. Amén. Pero vamos a estar firmes en Cristo y el enemigo se va a tener que ir. Amén. 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 Entonces yo quiero de que en esta noche nosotros oremos en el nombre de Jesús. Y en esta noche, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a reconocer autoridad.